Hola a todos y a todas, mi nombre es Cristian Mesa y junto al profesor Facundo Piris habíamos estado pensando cómo lograr insertarnos en este contexto de la pandemia, ayudando, colaborando con los estudiantes en esto de la continuidad pedagógica. Por eso, producto de esas charlas que hemos tenido, se nos había ocurrido armar unos insumos virtuales que serían estas charlas que vamos a tener, que consiste básicamente en un intercambio como los que solemos tener casi siempre, pero sin perder rigor académico ni científico. En esta oportunidad habíamos pensado en arrancar con periodos muy cortitos, que en este caso serían desde 1819 hasta 1824. Y así en videos que iremos haciendo con más adelante, vamos a ir abarcando distintos periodos de la historia argentina del siglo XIX. Facundo. Bueno, particularmente, ante todo, es una forma bastante interesante de acercarnos en este proceso de aislamiento, que no nos permite, digamos, el famoso cara a cara que solemos tener siempre los docentes con los estudiantes, y más uno como nosotros que nos gusta tanto la historia y disfrutamos de escuchar, debatir, después de las lecturas con respecto a temas de historia, y creo que también esto tiene que ver con esa situación. Esta es una herramienta más, que es también plantearla, porque justamente, como ustedes bien saben, el material audiovisual, por suerte, hay en exceso. Entonces uno puede ver un montón de material audiovisual muy aconsejable. De hecho, seguramente, cada vez que nosotros subamos alguna clase en el Classroom, vamos a subir links para que vean otros videos o documentales con mucho mayor rigor académico, mucho mejor realizados que esta charla que vamos a tener nosotros. Pero es una forma también de encontrarse ustedes con sus profesores que nos vamos, por lo que parece ser, vamos a tardar bastante en vernos. Y como bien decía Cristian, en este proceso nos interesaba a los dos, a mí por la materia que veo en la carrera de Geografía y él por la materia que veo en la carrera de Historia, hablar un poco de este fenómeno que va, si se quiere, de 1819 hasta 1824. Bueno, voy a comenzar a hacer un poco el uso de la palabra para ir desglosando algunas situaciones particulares, y creo yo que el punto culmine va a ser abril de 1819. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente aquel que hizo ya una lectura previa seguramente sabrá que desde 1816, que el Congreso estaba sancionando en Tucumán, que va a ser aquel que va a generar la independencia como carta fundamental, si quiere, producto jurídico fundamental en ese momento, por las amenazas de los realistas del Alto Perú, termina radicándose en Buenos Aires. Y esto también va a generar justamente un cambio de actitud que van a tener, si se quieren, los representantes de las provincias en Buenos Aires. Primero porque muchos, por la cuestión de desarraigo, se van a empezar a retirar y van a empezar a sumar más protagonismo los porteños en esta situación. Y de esta perspectiva volvemos a un viejo entrevero, si se quiere, el clásico conflicto entre centralismo y federalismo, que comienza a darse, yo creo que ya para 1810-1811, pero que acá justamente la fuerza ya era muchísimo más visible, debido a que justamente la banda oriental y el litoral se habían ejercido como, digamos, el rol tutelar de la defensa del federalismo, y esto generaba justamente que Buenos Aires, que siempre había tenido esta obsesión de convencer al resto de las provincias del viejo virreinato de que la revolución no era una revolución porteña, sino que era una revolución de corte, y se quiere, que con más amplitud territorial, comenzaban a fracasar esas visiones a través del federalismo propuesto por José Gervasio Artigas como el líder de los pueblos libres, de la Liga de los Pueblos Libres en la banda oriental. Esto Yo va a creo que, decantar. yo creo que ahí en eso que decís vos, ahí aparece latente como un conflicto que se va a dar a lo largo de todo el siglo XIX, que es la cuestión del territorio, es decir, cuáles son las autoridades que tienen dominio sobre determinados territorios. Y eso lo vamos a ver, vos decís bien esto del caso Artigas con la banda oriental, y vamos a tener un montón de otros gobernadores ya para 1819, 1820, que van a tratar de mantener cierta jurisdicción sobre un espacio territorial que se va reconfigurando todo el tiempo en el siglo XIX. Digo, este intento que tuvo Buenos Aires durante muchos años de mantener esta idea del centralismo, pero posicionándose como el núcleo por donde pasan todas las decisiones que involucran a un territorio súper vasto como el que era el Virreinato del Río de la Plata, cuando todo ese territorio empieza a disgregarse en distintas porciones que tenían que ver con ciudades, porque en realidad, digamos, a lo largo de ese periodo que nosotros queremos ver, uno de los grandes problemas es que el sujeto de imputación soberana son las ciudades, digamos, las Claro. antiguas ciudades, que en muchos casos eran
casi coincide con las ciudades en las que había cabildo también, y Y justamente por eso también... eso que vos planteás es muy interesante, porque vos fijate que, o sea, la crisis a posteriori de 1819, que tiene que ver con justamente este concepto de anarquía, que entre comillas lo vamos a marcar, pues después capaz que lo sigamos debatiendo un poco más, comienza a darse una situación particular, y yo creo que sobre todo después del 20, después de la batalla de Cepeda, que ahora medianamente voy a charlar un poquito cómo se da ese proceso, ese uso histórico, cambia raudamente con lo que vos planteás, porque antes el viejo territorio del virreinato se mantenía a través de las ordenanzas de las intendencias, correcto. Entonces era como que era normal que alguien desde el centro del virreinato fuera a gobernar cualquier territorio en el marco del virreinato. Y entonces este proceso, que fue un proceso de construcción, desde los Borbones en adelante, y sobre todo después de 1776 en adelante, va a ser muy interesante porque va a homologar a las figuras que van a llegar al poder en los diferentes territorios del virreinato. Y va a generar un proceso de legitimidad que no es cual, sino que justamente se va a dar más por costumbre que realmente por legitimidad. Pero al caer este viejo sistema, se viene este proceso que estamos charlando nosotros, donde cada uno va a adquirir su propia autonomía, y ya no van a tener que responder más a un poder centralizado. Para esto justamente es bueno hacer un planteo medianamente con rigor histórico de lo que termina sucediendo. Habíamos dicho que el punto cúlmine se termina dando cuando este Congreso se traslada a Buenos Aires y va a tener ahora, como norte que coordina las acciones, formular una constitución. O sea, dentro de todos los intentos constitucionales que se habían dado, aparece uno nuevo, correcto. Esta va a ser la de 1819. De mi perspectiva, va a tener esta característica que justamente aporta a la situación del centralismo, porque también se había conformado en un lugar donde el centralismo era efervescente. Que es lógico, también tenemos un caso particular donde está Soler, Dorrego, hay un montón de defensores del federalismo dentro de lo que es Buenos Aires, no es que son todos centralistas, correcto. Sí, hay Pero, que hacer quitar un poco esa idea de que el interior es federal, Buenos Aires es unitario, centralista, como si no hubiera de ambos bandos en todo el territorio. exactamente. Y ahí tenemos una situación muy particular, porque esa es la idea clásica. O sea, los porteños son los unitarios y el resto son todos federales. Entonces, nos metemos en una ensalada rusa muy compleja que seguramente en otro marco de otra charla lo abordaremos, esta situación, ¿no? Pero ahí, ¿por qué digo que es muy interesante esto? Porque Juan Martín de Pueyrredón, que va a estar en el gobierno cuando se termine de sancionar esta constitución, yo creo que es un tipo previsor en las acciones, porque se da cuenta que lo que se está por venir es muy complejo. ¿Por qué? Porque la situación a continuación de la sanción de la Constitución sería que sea jurada por los miembros del territorio, correcto. En esta situación, este estilo de confederación que se había dado, correcto. Y esto va a generar las rispideces, no solamente de la onda oriental, que ya básicamente existía una ruptura fundamental con todo lo que fuera Buenos Aires, y claramente cuando fueron, no sé, le sale por ejemplo la Asamblea del 13, el mismo Congreso del 16, que lo ven como una situación de no participación porque ellos realmente iban por otro camino totalmente diferente, claramente van a aprovechar esta situación. El conflicto siempre igual surge desde adentro, cuando mandan a las provincias a ratificar la firma después del 25 de mayo del 19 de esta constitución. Yo decía que Pueyrredón es previsor porque termina renunciando al cargo y va a asumir José Rondó, correcto, un viejo general del norte que termina siendo el que se encargue de llevar adelante que va a pagar el costo político, ¿no? Sobre todo. Sí, hay algo para combinar un poco esto que decís vos, en el caso de Rondó, que se va a dar con muchos otros líderes políticos, y es que la revolución abre el paso para que justamente muchas figuras militares empiecen a ocupar cargos en el mundo de la política. El caso más emblemático es el de Cornelio Saavedra, digamos, ¿no? Es decir, que era jefe del regimiento más importante de Buenos Aires, termina justamente liderando... Yo creo que ahí está la clave, la en Junta. 1806 y 1807, con el proceso Sí. de lo que va a ser la reconquista y la defensa, en el marco de lo que van a ser las invasiones inglesas al Río de la Plata, porque ahí justamente surge un militarismo miliciano, emergente, de liderazgos, y esto es muy interesante porque estos líderes van a empezar a desarrollarse, no en términos militares, sino que también van a ser partícipes de opiniones políticas. Y esto va a surgir, bueno, tenés el caso particular, yo siempre digo, Santiago de Liniers, que va a ser el héroe de ese fenómeno, Después va a termina siendo terminar mal. elegido.
termina mal, pero bueno, siempre es fácil pasar de ser un héroe a traidor en la historia argentina, en 2 minutos. Yo creo que si se van dando cuenta cuando nos van escuchando, es muy difícil poner marcos así. Yo arranqué diciendo, vamos a hablar de el 19 al 24 y Reforma Borbónica, 1806, 1810, y es imposible poner así como topes Claro. cronológicos más allá de que uno quiera. Por eso también me parece que es interesante que este video apunta a este público que seguramente lo va a valorar o ver o interpretar o interesarle, y que van a ser estudiantes que han tenido ya, digamos, un fenómeno de incorporarse al marco de la historia e ir interpretando, leyendo, y pueden hacer como yo siempre digo, el famoso viaje en el tiempo, de ir para atrás y hacia adelante sin complicarse tanto la existencia como le pasaría que pasa a una persona que no está ávida en la lectura de los materiales que nosotros siempre abordamos. Volviendo al 19, lo que termina pasando frente a la renuncia de Porredón y la asunción de Rondó y la ratificación de la jura de esta constitución unitaria, comienzan a darse los principales conflictos. Yo creo que el conflicto, uno de los conflictos más emergentes, termina dándose, si se quiere, en la provincia de Tucumán, cuando Bernabé Araoz se levanta contra la jura de esta constitución, y justamente ahí aparecen un montón de voces disidentes que Buenos Aires, en mi perspectiva, esperaba que se den, pero no con tanta fuerza. Y también entendiendo que Buenos Aires está muy diversificada. No estamos hablando de una sola ciudad que nosotros hemos visto como aquella vieja aldea del Plata, correcto, aquella pequeña ciudad emanente, la pequeña París. No, ahora justamente Buenos Aires ha rotado el eje económico y la campaña es muy importante, que sería el ámbito rural de la provincia. Las haciendas, las estancias justamente son aquellas que regulan la cuestión económica. Y acá también hay voces disidentes políticas, correcto. Entonces, frente a esta situación de tensión militar, López y Ramírez, que son justamente dos de los caudillos más importantes que va a tener esta Liga de los Pueblos Libres, un poco, yo creo, en este caso, ya para 1819, bastante, si se quiere, desahuciada en términos generales. No quiero ser tampoco muy de poner un adjetivo calificativo, pero claramente Artigas, que era su líder, estaba arraigado en una mínima zona de lo que había sido la banda oriental, que ahora justamente estaba comprometida por las tropas portuguesas, y se encontraba básicamente entre la espada y la pared, y López y Ramírez comenzaban a tener un caudal político muy importante, siendo los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos muy importante en este marco. ¿Querías decir algo? Sí, yo digo que también tengamos en cuenta que la provincia de Buenos Aires no tenía el marco jurisdiccional que tiene hoy. Digo, cuando vos mirás el mapita de la Argentina, las provincias no tenían la delimitación que tienen hoy, por lo tanto no pensemos que la provincia de Buenos Aires, o que en realidad las autoridades que estaban asentadas en la ciudad de Buenos Aires tenían un poder real, efectivo y presente en, no sé, en Tres Arroyos o en Bahía Blanca, algo que era muy difícil de contener, de controlar, y eso también habla de la vida en la frontera, digamos, cuán difícil era ir avanzando contra el indio, ¿no? Y contra los pueblos originarios que estaban asentados desde hace muchísimo tiempo en Buenos Aires, y cómo el Estado al mismo tiempo, sobre todo, digamos, a partir del 19 y en los gobiernos que van a venir después de esa anarquía del 20, van a intentar ir ganándole cada vez más tierras al indio, y van a tratar de expandirse, de expandir la frontera ganadera, justamente con esto que decís vos, de empezar a incorporar las tierras para una economía que se vuelve cada vez más ganadera. Más ganadera y también muy librecambista, muy aunada ya a potencias extranjeras con la exportación del cuero. Recordemos también el proceso del fenómeno de la revolución industrial y la tecnificación del trabajo y también la tecnificación del comercio. O sea, aparecen un montón de situaciones que revaloran o, digamos, repostulan la importancia de la zona rural, llamada la campaña para nosotros, en el marco de la economía, por lo menos argentina, ya no solamente de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y justamente lo que estábamos charlando era esta situación donde la provincia de Buenos Aires, por sus condiciones, digamos, geográficas, va a ser justamente, si se quiere, la vedette de este proceso del librecambismo. Y también por una situación particular que vamos a ver después del 20, que tiene que ver con que no todas las experiencias en el marco de la desunión del 20 van a ser lineales y van a ser todos iguales. Bueno, en términos políticos, volviendo a la situación, López y Ramírez observando esta deficiencia que tiene, si se quiere, Rondó como director supremo, correcto, del poder de las Provincias Unidas, poco ya en este proceso de tensión,
van a comenzar a incorporarse junto con algunas situaciones de la campaña, sobre todo en las zonas fronterizas con las provincias, a generar esta situación media caótica, a lo que van a llevar a que Rondó entienda que es una propia declaración de guerra. Esto va a causar un tema muy interesante para nuestra historia argentina, ¿por qué? Porque Rondó va a sumar tropas, o el pedido de tropas, hacia el ejército del norte. Y ahí va a convocar a un general que se llama Juan Bautista Bustos, que al descender justamente para llevar adelante el proceso de la defensa de Buenos Aires, en este caso contra el enemigo, que no era más que la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, encaradas por López y Ramírez, termina levantándose en la posta de Arequito, diciendo que no va a participar de la guerra fratricida y en este proceso de guerra civil, por supuesto, yo que Bustos tenía otras intencionalidades también, que después a posteriori lo demuestran, y termina yéndose con sus hombres a su provincia, aunándose, ungiéndose en el cargo de gobernador, con una legislatura, una junta de representantes que se arma muy esporádicamente, y Rondó se queda solo. Entonces lo que tiene que hacer justamente es él a comandar las tropas. Por supuesto deja a Juan Pedro Aguirre, que representaba al Cabildo como líder o gobernador momentáneo, cuando él va a enfrentar a estas tropas que terminan pasando lo que termina sucediendo el 1 de febrero de 1820, que es básicamente un despliegue de la caballería santafesina y el poder entrerriano frente a las tropas mal conformadas de Buenos Aires, que si bien hacen su esfuerzo en el marco bélico, no van a poder lograr, digamos, el cometido, y terminan no solamente retirándose, sino que generan un impacto terrible. ¿Por qué? Porque López y Ramírez van a avanzar sobre Buenos Aires. ¿No querés contar nada? No te estaba escuchando. ¿Ah, no? No, Ahí. pará. Bueno, claramente lo que estábamos charlando con respecto a esto de López y Ramírez, que van a ser bastante interesantes en instrumentar este conflicto que se comienza en la campaña, y termina generando esta movilización de tropas que decanta en Cepeda, con, digamos, la pérdida del poder militar de Buenos Aires, y esto es muy interesante, porque ahí se produce la avanzada de estos dos caudillos sobre Buenos Aires. Y es interesante, ¿por qué digo esto? Porque lo primero que hacen es buscar alguna autoridad, y la única autoridad que se va a autoconformar nuevamente es el Cabildo, correcto. Que es bastante interesante, ¿no? El Cabildo. ¿Por qué? Porque digamos, en otro proceso histórico tenía, si se quiere, la legitimidad, por lo que fue la Revolución de Mayo y a posteriori. Pero en este caso, ya era un proceso de independencia, ya carecía de ser la vieja institución virreinal, ya no tenía sentido si era un país independiente. Bueno, Pero ahí, justamente por eso una de las primeras cuestiones que van a aparecer en este intento de cambiar y correr el eje de la tradición hispánica va a ser la eliminación, la supresión del cabildo. sí, Digo, sí, y yo creo que como, también, mira, cuando se da, y no solamente en Buenos Aires, se comienza a dar la supresión de cabildo a lo largo de todas las provincias que tienen cabildo. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque también hay un riesgo tener el cabildo. O sea, ¿por qué era un riesgo tener el cabildo? Porque siempre iba a ser digamos, el poder que ejerciera, digamos, el caso legislativo en el caso de que hubiera un vacío de poder, y esto era muy complejo, si sí. vos realmente vas para otro lado caminando. Entonces, esto es interesante porque cuando el cabildo emerge como poder, lo primero que le pide, o sea, justamente estos caudillos, que encima es simpática la situación, no porque nosotros estamos charlándolo acá en el sur de Buenos Aires, tranquilo, a través de la computadora, ¿no? En el aislamiento. Pero es simpático porque imagínate el escándalo de ver a todas estas tropas que están llegando a la ciudad de Buenos Aires y están ingresando como si fueran estas tropas temerarias, no sé, se me viene el ejemplo de las invasiones del año 1000, una cosa así para Europa. Y en realidad Bueno, yo no, creo que tiene que ver con la mirada que también los porteños tenían del interior, esa idea de, bueno, vienen las hordas de salvajes, ¿no? A ocupar Buenos Aires, y tiene que ver con esa tradición historiográfica que identifica a los caudillos con el salvajismo, con lo eso es bruto, muy con lo interesante. ordinario. Eso va Y a ser un yo, tema que yo creo cuando... que lo que termina pasando, me parece que sí, con una mirada como más retrospectiva, es que cuando vos ves cómo vos decís el caso de Araos, ¿no? En el caso de Tucumán, y que, digamos, arma una junta de representantes para que lo designen, López y Ramírez con el Tratado del Pilar, después ya en el 21 con la supresión del Cabildo y la inauguración de la Sala de Representantes en Buenos Aires, es decir, todos los caudillos más o menos, van a terminar buscando una forma de legitimidad en términos bien legales, Exactamente. ¿no? Es decir, o ya sea a través de una junta de representantes, lo que vos decías de la jura de la Constitución,
todos van a tratar de otra manera, no solamente sostenerse en el poder a través de las armas, digo, porque entran a Buenos Aires con sus ejércitos, etcétera, sino que después van a tratar de darle cierta legitimidad. Lo que Mm. corre un poco la idea del caudillismo que se impone a lo bruto, a lo salvaje, con las armas y nada más, sino que los caudillos buscaban cierta legitimidad política, ¿no? Y también es interesante porque justamente vos haciéndome todo este arco institucional, planteando la idea de llevar adelante, si se quiere, un proceso, digamos, legítimo en términos institucionales, que también uno se pone a pensar y dice, ah, bueno, pues justamente van a tratar de generar un tipo de republicanismo, dice, van a tratar de generar constituciones o, si se quieren, reglamentos, correcto, ordenanzas, para tener justamente todo un cuerpo de leyes que justamente gobierne e impere. Pero también el republicanismo es una situación, pero muy novedosa para la época. O sea, y Sí. ahí también aparece un carácter muy interesante de repensar, no solamente, como decís vos, la figura de los caudillos, sino también la figura de cómo estos por lo menos, si se quiere, esta burguesía, alguna burguesía, si se quiere, mercantilista, otra burguesía terrateniente, comienza a tener cierta idea de que tiene que llevar adelante una normalización institucional para incorporarse también justamente en la mecánica del mercado mundial. Vos decías lo del republicanismo. Eh, yo creo que si hay algo interesante, esto que plantea François Xavier Guerra, ¿no? Con esta idea de las revoluciones atlánticas, cómo el caso de la revolución no va a ser algo exclusivo de Buenos Aires. Es decir, el hecho de que a partir de 1810 se vayan sucediendo distintas revoluciones en toda América Latina, habla de que hay un proceso revolucionario que está presente en Sudamérica y que muchos de esos países después, que cuando se conformen con países en ese proceso, van a terminar optando por el republicanismo, digo, en un marco más latinoamericano, si se quiere, o Sí, muy a sudamericano. sui generis. Bueno, pero también volvemos al tema, porque tampoco el republicanismo no funcionaba en términos ideales en ningún lado. O sea, nosotros en Francia, el caso más particular, lo vemos que justamente tiene todos estos procesos de altibajos constantes. O sea, es un proceso que no podemos decir que es definitorio. El No, tal caso más cual. pragmático, por lo menos que tiene más lógica, es el norteamericano. Y pocos tenían un contacto muy, pero muy profundo con la situación de Norteamérica, y tampoco en Norteamérica funcionaba como uno pensaba capaz en la época, porque hay un proceso de tensiones muy importante que van a tener que generar después un distrito alternativo para que justamente sea donde se establezca el poder ejecutivo, por una situación de esta confederación que se termina conformando en términos bastante, en un ámbito muy tensional. O sea que tampoco existe como un ideal, no existe un republicanismo aceitado, afilado. Bueno, ese es el punto que tenemos que decir. Y es interesante porque también destaca que estos participantes buscan ese rumbo. No saben dónde Sí, van, pero buscan sí, ese rumbo. sí, creo que el ejemplo más claro en el marco de esto ya para 1821, con lo que digamos, podríamos mencionar como el grupo de las reformas rivadavianas, ¿no es cierto? Ese conjunto de un poco de esto que decimos de tratar de dotar de cierta institucionalidad a los cambios que se van dando. El ejemplo más claro de eso es la ley electoral de 1821. Digamos, la ley electoral de 1821 lo que va a buscar, digo, en el marco de esta idea de construcción del republicanismo un poco, ¿no? Dotar de cierta legitimidad a los nuevos gobiernos. Si vamos un poquito más para atrás, cuando estalla en el Río de la Plata la noticia de la caída de la Junta Central de Sevilla y todo lo demás, en realidad en el Río de la Plata, así como en toda América Latina, lo que se empieza a pensar es, bueno, sobre quién recae la soberanía. Entonces, la gran Eso es discusión muy ahí va a ser, interesante. bueno, a ver, recae sobre los españoles, recae sobre los criollos, ¿no? Y toda esa disputa de mayo del 10 va a tener que ver un poco con eso, un poco. Yo creo Ahora, también que esta precoz electoral, lo que vos planteas de la ley electoral, para ser, digamos, una ampliación a lo que decía, está muy bien lo que planteas, está muy copado, pero también hay que entender algo, que tiene que ver con la matriz de lo que termina siendo el Río de la Plata. Y esto, ¿por qué digo que la ley electoral es muy acertada? Del 21. Estamos justamente en el proceso que estamos charlando, estamos adelantando un poquito, que ya lo vamos a trabajar, estamos a un año, estamos a 2 años, no estamos tan lejos, gente. Pero ¿por qué es interesante esta ley electoral? Haciendo eco al republicanismo, a la institucionalización, a toda esta situación particular. Porque vos recordás que Buenos Aires tiene una matriz muy efusiva en términos militares. Es muy miliciana, es muy de levantarse. Nosotros cada vez que vemos un proceso siempre vemos que terminan las armas. Terminan tomando tal cosa, terminan haciendo un levantamiento. Entonces la ley electoral, yo creo que es muy interesante el planteo
porque justamente lo que hace es generar un proceso de calma. Dice, bueno, tienen las elecciones, elijan, Exactamente. ¿sí? Vamos a fijar qué pasa, pero no se levanten más, no agarren más armas, no vengan a correr a nadie, ¿entendés? Igual no lo logra, pero digamos que tiene este primer fundamento, cambiar un poco la lógica de la matriz militarista a llevarla a una matriz más institucional y donde vos realmente digas, bueno, este es el juego, aunque no me guste, de este marco del republicanismo, correcto. Bueno, una de las autoras que nosotros trabajamos bastante, que es Marcela Ternavasio, tiene un libro que se llama La Revolución del Voto, donde ella justamente explora Exactamente. las prácticas electorales en el Río de la Plata, De ahí venía un poco la idea también, de ese tal cual. texto. Había Claro, surgido todo por ahí en realidad. claro. Eh, y lo que ella plantea justamente es que la ley electoral, la de 1821, que en realidad tiene como precedente el Estatuto Provisional de 1815, lo que busca es canalizar la movilización, ¿no? Exactamente, Darle cierto ordenamiento a una movilización que puede dispararse para cualquier lado. exactamente. Y ahí tenías un problema mucho más grave, lógicamente. Pero bueno, volviendo al 20, porque así si no nos vamos tanto del eje rotativo donde estamos dando vuelta. Y entonces lo que termina pasando, después de la batalla de Cepeda, el Cabildo se vuelve y se quiere empoderar en el marco del poder, un poder ejecutivo transitorio, pero justamente López y Ramírez necesitan ratificar algunos acuerdos, entre ellos estos fenómenos. Primero la autodisolución de la Constitución del 19, o sea, darla por tierra, y la autodisolución del directorio. Y ahí aparece un tema interesante, porque ninguno de los dos caudillos viene a reclamar, digamos, ningún tipo de pretensión política en quedarse con Buenos Aires, anexar la provincia, no, ninguno. Lo que vienen a hacer es justamente ir en contra del directorio y esa constitución centralista, correcto. Por supuesto que en este marco de negocio, o de negociación que comienzan a dar, empiezan a darse ciertas cuestiones partidas. La primera, se va a terminar conformando una junta de representantes que van a ser, creo que 12 por la ciudad y 10 por la campaña, Lo y que va esto a traer también mucho conflicto también. esto es un dato interesante. Por supuesto, va a tener un conflicto en sí. Esa primer junta va a ser una junta conflictiva, pero lo que va a ser interesante es que la campaña empieza a tener un punto muy importante de participación, no solamente por toda la experiencia que acumularon, digamos, en poco tiempo con esta situación donde López y Ramírez tenían injerencia en la campaña, si se quiere, o encontraban puntos en común con la gente de la campaña, sino que también empiezan a denotar que es un punto importante para tener en cuenta. Y también es muy improvisada también, porque muy pocos vecinos terminan juntándose, terminan conformando esta junta, y van a elegir a Manuel de Zarratea como, si se quiere, gobernador de Buenos Aires en términos no transitorios, porque la Junta lo ratifica, pero más que nada para que justamente se comprometa a ponerle fin a este conflicto con las provincias del litoral a través de la firma de un tratado, que justamente la proposición del tratado viene desde la provincia del litoral entre López y Ramírez, que es el Tratado de Pilar, correcto. Que lo único que hacía es ratificar que se dé por tierra esta situación donde justamente la Constitución y el directorio que les nombré recién, sino que también aparecía una implicancia interesante que era la libre navegación de los ríos, correcto. Y esa que era potestad porteña, de control porteño, emergida del viejo poder virreinal, empezaba, digamos, un poco a fracturarse. En la teoría, en la práctica va a pasar otra cosa diferente. Y ahí tenemos justamente esto que vos decías, yo creo que el primer planteo que va a tener este gobierno de Zarratea es porque también se van a comprometer en el marco del tratado a, digamos, incorporarse a una reunión interprovincial en San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, para ir, sí, dilucidando cuáles van a ser los pasos a seguir en el marco de una organización nacional, ¿correcto? Que sería de todos estos territorios que ahora estaban justamente en este proceso de disolución de las provincias unidas. Esto va a generar muchísimos encontronazos en el marco de esta junta, y van a emerger disidencias muy importantes, sobre todo los miembros de la campaña, que van a ir tras las ideas de Juan Ramón Balcarce, y lo van a terminar deponiendo a Zarratea como gobernador. La autora Marcela Terlavasia en el texto plantea una pueblada, que termina justamente planteando esta idea, pero que lógicamente, al darse cuenta que es un personaje estratégico, Estanislao López comienza a producir junto con Ramírez este proceso donde se retrotraiga esta decisión y Zarratea vuelva al gobierno, correcto. Que Yo también baja creo de que elección. hay un autor que se llama José Carlos Chiaramonte y él
para hablar de la década revolucionaria, que si lo tiramos un poquito más entra muy bien todo esto que está diciendo vos, que él utiliza un concepto que es de provisionalidad permanente. Él dice, lo que permanece es lo provisorio. Porque acá Exactamente. vemos que hay un gobernador designado un día que dura muy poquito, hasta que hay una pueblada o viene un caudillo, una tropa, y lo destituyen y nombran a otro, y ese otro también dura muy poco, ¿no? Digo, lo que permanece durante todos esos años es lo provisorio, o sea, lo que dura poco. Mira, cuando nosotros hacemos el recuento, si se quiere, de las, digamos, formas de gobierno, no sería, sino serían las formas de ejercer el poder Y ejecutivo los en el marco ejecutivos. de 1810 en adelante es caótico. Pero justamente también es interesante por un proceso revolucionario, no hay nada escrito, no hay nada dicho, no hay nada para seguir, no hay un manual de operaciones. Y Entonces acá todo justamente súper da eso, nuevo bueno, encima. todo súper nuevo, y no solamente para nosotros, sino también para el mundo en ese momento. Y bueno, ahí justamente Zarratea, igual no sin menos, y frente a la situación de que esta convención, correcto, que se va a dar en San Lorenzo, se va a terminar dando, sin contar que acá también aparece este personaje bastante interesante, que es Juan Bautista Bustos, pretendiendo la realización de un congreso en Córdoba. Y ahí es interesante esta idea que vos planteás, esta cuestión del unitario y del federal, porque lo que quiere es arraigar es el centro de Buenos Aires y llevarlo hacia Córdoba, pero ¿eso es federal? ¿Que esté en Córdoba el centro? O sea, es un tema interesante. Bustos igual tenía, como yo siempre digo, Ahora me muy, cierran muy muchas cosas. claro. Puede ser, en los últimos tiempos. Pero Bustos tenía no solamente el apoyo de las universidades, que básicamente lo sostenían, la propia milicia que lo seguía, sino que también había todo un centro, digamos, económico emergente en Córdoba que también lo seguía. Por eso justamente es un tipo que tiene un caudal de poder en la provincia, por lo menos en la provincia. Igual le va a durar poco, como yo siempre digo. Pero es interesante toda esta situación de tensión donde Serraté dice, la verdad que esto es demasiado para mí, y termina renunciando Serraté y convocando nuevamente a una nueva junta que ahora la junta tenía otra característica, porque iba a tener que definir el Ejecutivo. Y acá donde surge el conflicto. Porque acá donde claramente terminamos dándonos cuenta que no había, que todos estos órdenes, como decís, esto provisorio para siempre, esta luz que arreglaba, viste, de la cocina y siempre queda pendiente. En algún momento la había cambiado, siempre la misma. Pasa exactamente lo mismo y todo termina decantando en el mes de junio de 1820. Fíjate qué proceso tan complejo, pues tan cerca la fecha, donde va a asumir Ildefonso Ramos Mexías como, si se quiere, encargado por la Junta para ser el gobernador, pero a la vez Soler desde la campaña se va a levantar diciendo que no lo va a reconocer, y a la vez, como quien no quiere la cosa, el Cabildo asume el poder de gobernador. Por eso se llama el Día de los Tres Gobernadores, que es sobre todo el 20 de junio de 1820, que justamente va a la conmemoración de estos 200 años del paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, donde es el peor conflicto en esta situación, ¿correcto? Bien. ¿Me escuchaste? Sí, sí, genial. Ahora cortá acá, pero habla vos, boludo, ya me pudrí. Estamos... Bueno, el cabildo que termina emergiendo como nueva figura, que acá algo que charlamos hace un ratito, de esta situación donde el cabildo se tornaba una figura peligrosa para el establecimiento de un orden político, que aparecía siempre resurgido de las cenizas, como cual fénix medio nefasto, diciendo, bueno, el poder lo tenemos nosotros, que también tiene un arco de legitimidad Sí. muy agolpado a la situación de la tradición no hispánica, si se quiere, esa situación. Pero va a elegir a Manuel Dorrego como gobernador, este coronel muy reconocido por su valentía, que va a Miremos terminar, dónde ya aparece Dorrego como figura política, ¿no? aparece, acá igual aparece, yo siempre digo, Dorrego aparece siempre como figura política, poniéndose por redón, correcto, más que nada siendo representante de los hombres que estaban en el norte peleando, y por supuesto que termina siendo un defensor del federalismo ya en ese momento, pero también pasa algo muy interesante, que todavía sigue siendo una figura muy militar. Yo creo que después del 20, el político es devorado devora al militar y se transforma en Claro. un ser íntegramente político. Y en este proceso es donde, por ejemplo, vos fijate qué increíble, porque él termina con sus hombres tratando de invadir Santa Fe, Ramírez lo termina venciendo, y ahí se produce un caos terrible. Y vos fijate que después él va a tener ideas, si se quiere, entre comillas, mucho más parecidas a la de Ramírez, que a la que representaba Buenos Aires, el federalismo. Y lo que va a terminar pasando, que frente a ser vencido Dorrego,
el orden va a venir de otra perspectiva. O sea, Martín Rodríguez, un general de la campaña, junto con un hacendado, no emergente, ya muy bien posicionado en términos económicos, Juan Manuel de Rosas, van a llegar a Buenos Aires y van a reconstruir, si se quiere, este orden de la Junta de Representantes y tratar de establecer algunos nexos de paz, sobre todo ahora con la provincia de Santa Fe. Y esto es muy interesante para la próxima vez que nos juntemos a charlar. No con Santa Fe y Entre Ríos, solamente con Santa Fe, que va a ser el Tratado de Venegas, ¿correcto? Una paz duradera, interprovincial, ya no interregional. Ya no estamos en la cabeza Entre Ríos, Santa Fe, con Buenos Aires con Santa Fe. Y esto, por supuesto, que lo que estoy vaticinando es la fractura final de la Liga de los Pueblos Libres, el fin de la Liga de los Pueblos Libres, que después seguramente en otra vez que charlemos lo vamos a charlar eso. Y acá Yo donde creo venía que el tema. hay una recurrencia que es la búsqueda del orden, ¿no? Sí, Digo, ese partido que se va a posicionar con Martín Rodríguez a la cabeza durante esos años, que se va a llamar el Partido del Orden, partido del orden, no por nada se llama así, digamos, ¿no? claro. Y fíjate que después cuando nos toca hablar de Rosa, Rosa va a ser el restaurador de las leyes. Es decir, Exactamente. que durante todo ese periodo hay, digo, la clase política o la élite, digamos, ¿no? Va a tratar de encauzar toda la movilización a partir de un ordenamiento, que en Y, algunos casos podremos estar de acuerdo, más, menos, etcétera, pero siempre es la búsqueda de un ordenamiento. aparece, yo siempre digo, igual ahí en ese caso la intencionalidad del orden. Y por lo menos planteado como una cuestión de intención, porque la lógica no lo representa. O sea, sí del 20 al 24, por lo menos Buenos Aires va a funcionar, digamos, en esta situación, pero yo creo que es una experiencia desigual a la que se da en el resto de lo que serían el interior, ¿no? El interior al marco de lo que serían el resto de las provincias que habían conformado las provincias unidas de América del Sur. O sea, termina siendo una experiencia totalmente desigual la de Buenos Aires, pero sí aparece esta figura como el orden siempre presente, aunque sea, digamos, que hay orden, aunque sea caos, que el orden esté presente aunque sea en el discurso. Y acá surge el tema que estamos hablando hoy, que me parece interesante, porque la historia argentina tiende, yo creo que el proceso anárquico, el 20 en Buenos Aires es un proceso anárquico. Y en la historia argentina se suele tamizar nuevamente este centralismo porteño, al decir que es la anarquía del año 20. Y a mí me parece que hay un concepto mucho más interesante para abordar, o sea que los estudiantes cuando tengan la oportunidad de leer la bibliografía, que es el de poliarquía, correcto. ¿Y por qué? Porque esto no quita a que, si bien hay una situación de desorden, claramente, pero no en todas las provincias. Y acá comienzan a desarrollarse las provincias, o en las provincias, instituciones que no van a fomentar el desorden, que van a ir camino al orden. Por eso justamente a veces es interesante leer la poliarquía. Pensar que cuando uno está viendo una situación caótica, yo creo que Buenos Aires, por lo menos hasta este momento que estamos charlando, hasta la ciudad de Martín Rodríguez, es una situación caótica. En otras provincias comienzan a darse algunos experimentos muy interesantes, correcto, la época de las republiquetas, como se suelen llamar a veces mal llamadas, que comienzan a hacer experimentos interesantes que conducen a la construcción de la nación argentina en términos, ahí sí, más federales, correcto. No sé si estás de acuerdo con esto. Aparece, por ejemplo, una figura clave, que es la que yo te quería, digamos, dar el pie para que vos charles, que es la figura del caudillo, donde no se desarrolla el caudillismo, digamos, en términos heterogéneos a lo largo de todo el país. Yo creo que vos mencionaste, de nuevo vuelvo con el tema de Araos, digo, ¿no? Araos trata de sostener el poder jurisdiccional de una jurisdicción que existía antes, que era esa Intendencia del Tucumán, digamos, ¿no? Y trata de que, por ejemplo, ni Catamarca ni Santiago del Estero se disgreguen, y es lo que termina pasando. Y lo mismo con el caso de Entre Ríos, con ese intento con el caso de Santa Fe, con el intento de tratar de tener a Entre Bueno, Ríos, a ¿ves? Ahí Corrientes. tenés un caso particular, y justamente se contrastan, ¿no? Más allá que no vamos a hacer los adelantos de la historia que tanto a veces gusta en el marco de esto, que fue más cronológico charlarlo, de lo que pasa entre Santa Fe y Entre Ríos, pero claramente tenés dos provincias totalmente diferentes. Tenés una Santa Fe que va a estar liderada por López a lo largo de casi 2 décadas, y una Entre Ríos que es un caos, correcto, que básicamente no tiene ni pie ni cabeza y termina siendo experimento tras experimento, revolución tras revolución. Creo que en un momento llegan a tener en ese fenómeno 33 o 34 gobernadores, o sea, y ahí justamente esas son las experiencias desiguales, correcto. O sea, otras provincias que también la disolución provincial, o sea, porque Mendoza, como bien vos bien charlas con el caso de Tucumán,
caso se empiezan a aparecer provincias que antes no estaban, se conforman estas 11 provincias que van a Sí, aparecer, que antes no estaban, digamos, como eran más que nada territorios, si se quiere, en ese punto determinado, que hacían a las intendencias, pero que ahora comienzan a disolverse, porque aparecen familias muy predominantes, y sobre todo este fenómeno que te daba el pie a vos, de la figura del caudillo, correcto, porque es una figura, desde mi perspectiva, en esta situación de lo provisorio, la improvisación, es una figura muy trascendental en este fenómeno. sí, yo creo que en el caso de los caudillos van a emerger como figuras de autoridad en lugares o en espacios territoriales donde en un momento determinado nadie sabe quién es la autoridad, digamos, ¿no? Es decir, cuando Buenos Aires pierde ese poder de centralismo, los antiguos gobernadores, incluso los cabildantes, que no por nada, muchas veces digo, los que tienen el poder económico son los que también están posicionados en la élite política, No, siempre eh, estuvieron. Sí, eso no, van no a, hay, es claro. van a empezar a posicionarse como líderes, ¿no? Eh, en territorios sobre los que la verdad el Estado va a tardar mucho en tomar posesión efectiva, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuándo va a llegar el momento en el que Buenos Aires va a tener poder efectivo real, fuerte y presente en el interior? Si vamos a estar ya después de 1860 en adelante, y ni ahí todavía. Entonces, todo el periodo anterior emerge en la figura de los caudillos como también un defensor de las particularidades de esos regionalismos, de esas localidades, ¿no? Es decir, como el defensor del gaucho, el defensor de los intereses de determinados hacendados también, ¿no? De los peones de estancia, y que también se van a transformar en figuras militares. Y ahí también va a radicar mucho de su poder, porque van a tener también muchos soldados que van a sostenerlos como figuras militares importantes, que van a terminar Un día me convirtiéndose en preguntó, figuras un día un claves. estudiante me preguntaba, ¿cómo es la génesis? Y bueno, la génesis no es homogénea, no es que te puedo decir, bueno, son todos iguales. Pero, por ejemplo, esto que vos decías, que por ejemplo muchos de los caudillos que nosotros conocemos, caso de Artigas, que es un clásico para analizarlo, no capaz tanto el caso de Rosas, que es a posteriori, pero muchos que fueron surgiendo en el marco de lo que fueron la guerra de la independencia, es muy interesante porque son líderes de tropa que surgen en esta tropa no convencional, más parecida a lo que es una milicia y no La milicia. claro, no una tropa, y tienen que tomar decisiones vida o muerte, y no de vida o muerte propia, vida o muerte de la gente. Entonces, como van ascendiendo en estas decisiones acertadas, comienzan a conformarse en figuras, digamos, no políticas, figuras de decisión. Entonces, si se da este proceso donde hay que tomar una decisión política, preguntémosle a él que es el que sabe. Y con el tiempo, al aglutinar más cantidad de decisiones tomadas, termina siendo un personaje que ya se intromete o se introduce en la política de otra perspectiva. Sí, De todas maneras, incluso hay muchos autores que hablan sobre los caudillos y, digamos, que intervienen en problemáticas entre los vecinos, digamos. Los vecinos iban a consultarle al caudillo, ¿no? Sobre disputas entre distintos vecinos o entre las personas que lo seguían en la milicia, ¿no? Es decir, se convirtió en un referente a la hora de dirimir algunos conflictos, no solamente los conflictos de la gran política, sino los conflictos bien locales. esto, lo que decíamos los caudillos es bien interesante porque en este fenómeno, por lo menos, vamos a ver que estas personalidades emergentes en términos militares y políticos van a aparecer en todas las provincias, correcto. No va a ser, digamos, una conformación. Hay ciertas provincias, no sé, a mí me gusta mucho el caso de San Juan, viste, que capaz que elude un poco esta dinámica porque es Salvador María del Carril durante este fenómeno el gobernador y proviene más, o en el caso de lo que va a pasar en Salta, después de la muerte de Güemes con Gorriti, ¿no? Que vienen más de otro arco, si se quiere, no emergen de lo militar, sino que son más bien de lo letrado, son más bien, digamos, un estilo de político moderno que surge o que aparece, o uno recibió en Chuquisaca, abogado, hay que seguir porque el doctor sabe, ¿viste? Y esa situación también genera eso, donde no es lineal, digamos, que son todo caudillos y terminan dirimiendo todo en una situación sino que también aparecen estas situaciones que son bastante interesantes para observar. Y ahí es donde surge toda esta crisis del 20, que ya no solamente vamos, por supuesto en Buenos Aires sí el proceso anárquico, la poliarquía para el resto del país, de mi perspectiva,
y la situación de la desunión, pero a mí me gusta mucho plantear esta idea, la desunión con una idea de unión. O sea, porque yo creo que estos territorios que habían estado con tantas tensiones acumuladas durante tanto tiempo, no sé si van a estar en un fenómeno, digamos, eh, que se posterga en el tiempo para no pensar que son parte de un todo. La ley fundamental claramente después va a emerger con esa idea. O sea, no estamos juntos, pero somos un par de... La famosa teoría de los hermanos peleados. Estamos todos peleados, pero seguimos siendo hermanos, correcto. Y creo que también la tensión, como bien charlamos, es un proceso muy intencional todo esto, la va a terminar poniendo un poquito un país limítrofe que ya no va a terminar siendo, digamos, esta tensión interna, que ya queda desglosada, sobre todo para Buenos Aires. Y eso es interesante porque del 20 al 24, cuando llamamos la feliz experiencia, tenemos un signo de pregunta, si es para Buenos Aires o para el resto, correcto, de lo que había quedado en Pero la provincia sur. incluso adentro de Buenos Aires, para quienes es una feliz experiencia y Exactamente. para quienes no tanto. Yo Ahí creo que surge todo un tema. una cuestión central ahí me parece que es la economía, ¿no? Digo, eh, todo el interior que había vivido gracias al circuito del norte, cuando a partir de la revolución todo eso se rompe, empieza a disgregarse, y el centro empieza a ser Buenos Aires y su puerto, que no es un puerto todavía, pero digo, ya había sido, digamos, habilitado como puerto, la ciudad puerto, el corrimiento del eje económico creo que va a ser fundamental para, para darle forma a la rivalidad entre el interior y Buenos Aires. Mira, Sí, cuando charlábamos por ejemplo, el Tratado de Venegas, para mí es clave algo. Buenos Aires acuerda, no solamente en términos institucionales con la provincia de Santa Fe, sino que también con la donación de cabezas de ganado. O sea, ¿por qué? Porque Santa Fe había quedado destruida en términos económicos, está bien, era el paso innegociable del ejército que iba al norte a pelear contra los realistas, y como sabemos nosotros, el pertrecho del ejército en ese momento era comerse todo lo que se encontraba. No había latita de paté para llevar. bueno, ahí justamente yo creo que el hecho de que la guerra estuviera lejos de Buenos Aires, ya sea en Santa Fe o en Entre Ríos, como vos decís, que era un caos total, hace que Buenos Aires empiece a surgir, ¿no? Como Y el también la centro de la economía. expansión ganadera. Acordate que ahora Buenos Aires ya no tiene que mandarle plata a nadie. Ya no hay necesidad de mantener estos ejércitos a la distancia. Y a la vez, con el proceso que después sea el 20, donde justamente sea un proceso introspectivo para Buenos Aires, no es necesario tampoco compartir nada de lo que ganamos con nadie. Por eso yo creo que hay una feliz experiencia, como volvemos al tema. No podemos hablar de todos los sectores sociales de Buenos Aires que se van a beneficiar de esta experiencia. Pero a grosso modo, en una lectura general, si comparamos la experiencia porteña con el resto de las experiencias, digamos, internas, vamos a ver claramente que sí, que tuvo, digamos, el manejo de la aduana y este potencial y poderío económico fue bien llevado adelante. Como siempre decía, como estamos charlando recién, el fenómeno lo cambia siempre, en este caso, en una primera instancia, el Reino de Portugal, justamente en posesión del Reino de Brasil, que termina haciendo una campaña muy rauda después del 16 en adelante para tomar lo que ellos le van a llamar la provincia cisplatina y nosotros conocíamos como la banda oriental, este territorio, por eso también habíamos dicho antes que Artigas estaba muy recluido, digamos, en una zona muy periférica del Uruguay, porque había perdido totalmente contra ellos, y sobre todo después de 1822, cuando Portugal, el rey de Portugal, que es Juan VI, termine volviendo, después de un proceso revolucionario parecido, si quiere, al que fue allá en su momento con la institución de la Constitución del 12 en España, pero él vuelve justamente para evitar esta monarquía constitucional, y ahí justamente se produce en el marco de la regencia de su hijo, que es Pedro, un pseudo golpe de Estado hacia su padre y se va a encumbrar como emperador de Brasil, correcto. Yo siempre igual es mezquina la idea porque hay que pensarla ya con una situación más internacional y pensar que de repente las cortes portuguesas denostaban a Brasil como reino y los propios portugueses que vivían en Brasil decían, la lógica es que si ellos terminan imponiéndose junto con la voluntad del rey que fue a estabilizar la situación, terminamos perdiendo nosotros. Entonces justamente aprovechemos que está Pedrito acá dando vueltas y sumémonos con él. Siempre digo que igual Brasil tuvo este proceso independentista, imperial, pacífico, que justamente termina siendo una anomalía que es la famosa la monarquía entre repúblicas o republiquetas que están surgiendo.
Pero esto también es complejo, porque yo te decía que nos va a dar paso a la próxima charla, porque las intenciones de Pedro I del Imperio de Brasil no son nada más quedarse simplemente en el margen del Río de la Plata, mirar cómo pasa el río, sino también tener esta visión un poquito más invasiva del territorio, visto y considerado la situación caótica y sobre todo como nosotros veíamos la entrerriana, por ejemplo, este es un caso emblemático. Bien. Yo creo que si no se va a hacer súper extenso, por ahí para la próxima podemos retomar desde acá y por ahí hacer un breve repaso de las reformas rivadavianas, si te parece. Bien, tendríamos que, para mí, la próxima vez que podamos juntarnos a charlar hacia la lejanía, arrancar de 1820 a 1824 y ver todo este proceso hasta la guerra contra el Imperio de Brasil y un poco ver cuáles son las consecuencias, a grosso modo, de esa guerra. También entendiendo que el que va a ver este video tiene, estas charlas que estamos teniendo mediante esta situación del Zoom, tiene la lógica de que sea para nuestros estudiantes, o sea, seguramente hay gente más docta que va a verlos y va a tener mil cuestiones para criticar, desasnar, todo, es una cuestión lógica, pero creo que la lógica es acompañar un poco la lectura desde una cara conocida, o sea, por ahí viene la idea de hacer esto. No sé si tiene que ver con que querramos ir a hacer tablas al Broadway o algo por el estilo, o podríamos hacer nuestra película como había una vez en Hollywood, yo sería Brad Pitt en ese caso, pero igual te toca DiCaprio, no está mal la idea. Pero la lógica sería acompañar, digamos, a aquel que está haciendo la lectura del material nuestro en clase de esta perspectiva, y así ir sumando en este espacio virtual que digamos, nos modificó el aislamiento, otra no queda. Tal cual. Por mi parte se está yendo la luz natural, como Estoy verás, bien. como verán. Así que Y le me tengo que parece. decir, profesor, que por su barrio estoy mirando el fondo y esa pared es baja. Así que sería lógico que nos reencontremos en una situación, por lo menos, al cuidado de su vida, al resguardo de su vida. Bueno, nos vemos, Bueno, Cristian. espero que esto sea de utilidad para todos y para todas. Y bueno, la idea es ir acompañándolos en esta situación que es muy novedosa para todos. Para todos. Y sumar, no restar. Un abrazo, Hasta Cristian. luego. Chao. Gracias.